Buen día. La clase de esta semana se llama Fe y Compromiso. La estaremos teniendo en base al capítulo 1 de Daniel, del versículo 1 al 7, que dice de esta manera: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en las manos a Joacim, el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, no puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bueno, la clase va a estar en base a esos versículos y para comenzar vamos a hacer una breve introducción respecto al libro de Daniel. Daniel es el único libro del Antiguo Testamento que se considera parte de la literatura apocalíptica judía. Es interesante notar que los cristianos ubican el libro de Daniel junto a los profetas mayores. Probablemente esto se deba a que Daniel fue un gobernante que Dios usó como profeta, aunque su principal actividad pues fue la de gobernar, no la de ser profeta. El libro de Daniel está claramente dividido en dos partes: una sección histórica y de carácter narrativo, que sería el capítulo 1 al 6, y una segunda sección de género apocalíptico que contiene las visiones de Daniel, del capítulo 7 al 12. En el pasaje que estudiaremos hoy, se nos muestra que a pesar de que el pueblo de Israel fue castigado por su constante desobediencia a Dios y un gran número de habitantes de Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios no los abandonó. Daniel y los jóvenes de esta historia son un ejemplo de esto. Ah, aquí se cuenta el inicio de una fascinante historia de fe y compromiso. Eh, el tiempo en que ocurrieron estos eventos, la historia del reino de Judá en aquel momento y mucho de lo que estaba pasando en esa parte del mundo, veremos veremos un mundo convulsionado, muy semejante a lo que nos está sucediendo hoy. Y bueno, tomando eso, ¿qué estaba sucediendo durante el tiempo que vivieron Daniel y sus amigos? ¿Cuál era la situación histórica allá? Eh, el periodo que abarca el servicio de Daniel en Babilonia coincide con una época de tremendos trastornos internacionales. Asiria, que durante siglos había asolado las tierras del Medio Oriente, había sido eliminada por los babilonios, eh, los medos y los escritas. Egipto, que durante 1000 años había tratado de dominar África y también las tierras al este del Mediterráneo, había sido reducida a sujeción bajo Nabucodonosor, que fue quien llegó en ese momento a Israel. Eh, la, eh, la tierra de los caldeos alcanzó la posición de poder, riqueza y liderazgo mundial superior a todo lo conocido hasta entonces. Babilonia estaba ubicada en el sur de Mesopotamia, en lo que hoy se conoce como Irak, en la ribera este del río Éufrates. Esta ciudad era rica y poderosa, era la capital de una civilización que contribuyó a la creación de la astronomía, aportó el desarrollo de la medicina, estableció la ciencia del lenguaje, preparó los primeros códigos legales y le enseñó a los griegos los rudimentos de las matemáticas, la física y la filosofía. Asimismo, Mesopotamia pasó esos avances a los judíos, quienes a su vez se los pasaron a los árabes. Y pues ejemplo de esto son los conocimientos de ciencias y arquitectura. Como ven, el pueblo, o más bien en este periodo histórico,
estaban pasando muchas situaciones, muchos cambios, muchos, eh, ¿cómo se diría? Muchos aspectos históricos, ¿no? De la civilización estaba pasando un cambio. Y bueno, aquellos años fueron tiempos difíciles para el reino de Judá, el reino de Daniel y sus amigos. Pues fueron pasando de una conquista o de un conquistador a otro. Y a pesar de que los profetas que sirvieron a Jehová en estos tiempos advirtieron a los gobernantes sobre las consecuencias de desobedecer a Dios, aquellos que tenían la responsabilidad de conducir al pueblo, no les prestaron atención. Y pues nosotros podemos leer, ¿no?, la historia de cómo venían los profetas y les decían siempre, obedezcan a Dios, no se alejen de él, y seguía sucediendo. Eh, Cuando Judá fue conquistado, un gran número de personas fue llevada cautiva a Babilonia, en el caso de este pueblo, ¿no? En aquel grupo fueron Daniel y sus amigos. Ellos permanecieron cautivos durante todo el tiempo de Nabucodonosor y los tres primeros años del reinado de Ciro, el persa. Babilonia cayó conquistada por los persas en el año de 539 a.C. y luego 3 años del nuevo gobierno en el 536 a.C. Entonces, ese es el contexto de lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Otra situación que necesitamos saber es qué estaba creyendo la gente en aquel momento, qué era lo que creían, en qué ponían su fe. Y bueno, eh, como ustedes pueden imaginar, en cada conquista, pues cada invasor traía sus propias enseñanzas, ¿no? Si pensamos en nuestra historia como mexicanos, pues recordemos que a lo mejor como sociedad o sí, como origen mexicano, pues teníamos, bueno, la historia nos cuenta que había creencias, ¿no? Creían en la lluvia, creían en el sol, creían en el maíz incluso, pero llegaron la historia nos cuenta, ¿no? Llegan los españoles y traen con ello otra religión o otras creencias, en este caso, pues el catolicismo, ¿no? Pero bueno, en el tiempo de Daniel y sus amigos, eh, pasaba que también hubo ese tipo de situación. Y por lo tanto, o sea, ya leímos o ya escuchamos que habían sido invadidos muchas veces. Por lo tanto, eso generó que hubiese muchísimos divinidades o creencias en ese tiempo y en ese pueblo, ¿no? Entonces traían propios dioses y pues cada uno trataba de imponer sus propias divinidades, ¿no? Sus propios en quién creer. Entonces, por causa del éxito militar obtenido, Nabucodonosor, en este caso, él consideraba que sus dioses eran más poderosos que todos los demás. Así que la población del reino de Judá fue presionada oficialmente a rendir culto a otros dioses y a abandonar a Jehová. Perdón. Seguramente ser fiel a Dios no fue fácil en aquellos días, especialmente cuando los gobernantes judíos eran un ejemplo de no permanencia en la fidelidad de Dios. En el caso de los profetas, servir a Dios y representarlo frente al pueblo tampoco fue una tarea simple. Es muy iluminador leer en el libro de Jeremías lo que el profeta escribe sobre esta época. En el imperio babilónico, la religión estuvo fuertemente asentada en la vida social y política, dado el carácter nacional y oficial del culto. No obstante, se puede considerar que existía una religión oficial y otra popular. El rey y su gobierno se encargaron de la religión oficial, especialmente de mantener el culto y de cuidar los templos. Se dice que en Babilonia existían alrededor de 50 templos dedicados a diferentes deidades. Eh, ¿Se imaginan una situación así? Pero bueno, en el tiempo del cautiverio de los judíos, los babilonios tenían una serie de dioses y mitos, algunos de los cuales les había llegado de los asirios y estos los habían recibido de los sumerios. Además, los babilonios habían establecido culto al rey de su nación. Paralelamente a lo anterior, la religión popular consistía en una multitud de dioses personales y familiares, mitos que fueron desarrollando en forma oral con el tiempo. Asimismo, las personas usaban amuletos, fetiches y ritos para resolver una variedad de situaciones y enfermedades.
la gente participaba activamente de estas manifestaciones religiosas. ¿No les suena conocido algo que está sucediendo actualmente? El cambio de nombres que se relata en Daniel tiene un fuerte contenido religioso y es verificable. Cuando observamos el significado de esos nombres, recordemos que también para los judíos los nombres eran importantes y tenían un significado que el portador del nombre tomaba con mucha seriedad. Eh, Al respecto de eso, los significados de los nombres. Daniel significa Dios es mi juez y se lo cambiaron por Beltasar, que significa el tesoro o el secreto. ¿Ok? Eh, o el secreto de Bel. Ananías significa el Señor ha tenido gracia. Y a este muchacho le pusieron el nombre de Sadra, que significa la inspiración del sol. Misael significa alguien viene de Dios y lo nombraron Mesac, que significa alguien que pertenece a la diosa Cesac. Finalmente, Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, pasó a llamarse Abednego, que significa siervo de Negó, que significa es la Abednego es la estrella de la mañana. Nabucodonosor, de acuerdo al relato bíblico, empleaba un número de sabios adivinos y magos a quienes consultaba cuando los necesitaba. Especialmente los caldeos que se mencionan en el libro de Daniel eran los científicos de la época y decían tener la capacidad de interpretar toda clase de señales. Eh, Esos conocimientos se adquirían mediante el estudio y en razón de esto el rey indicó que los cautivos seleccionados debían estudiar durante 3 años para poder servir en el palacio, como leíamos en la palabra. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia o de este contexto que estaba sucediendo ahí? Como ya se dieron cuenta, quizás, la similitud entre esa situación hostil internacional y de la época de Daniel y el ambiente que vive el mundo de nuestros días es similar. Si notaron todas las situaciones, invasiones quizás no tenemos, pero sí hay situaciones de crisis internacionales, y aparte hay una multitud de creencias en el mundo, igual en nuestro país hay muchísimas. Entonces es algo parecido, aparte de lo que mencionábamos, de que la gente acostumbraba a tener fetiches o símbolos o cosas como ellos creían, ¿no? Como para cuidarse, como lo que muchas veces en México se practica, ¿no? Que traes colgadito algo porque sientes que eso te va a proteger. Entonces, ah, vivimos en un mundo convulsionado por conflictos, luchas de unos estados por someter a otros y estos últimos por defenderse, desigualdades económicas y un sistema económico mundial que favorece a unos pocos. Esa es la realidad realmente de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Ok? Eh, en América Latina estamos teniendo ese problema. La tendencia es que hay pocos cristianos y existen miles de ofertas religiosas actualmente. Entonces, esto es lo que está sucediendo y esa similitud hay entre la enseñanza que estamos leyendo. Eh, entonces, en primer lugar, Daniel y sus amigos tuvieron claro en sus mentes que a pesar de la hostilidad de la situación, Dios estaba en su trono y por lo tanto afirmaron su fidelidad personal. Sus convicciones no estuvieron basadas en las circunstancias ni tampoco en lo útil o lo que no fuera la relación con Dios para sus intereses personales. En el caso de estos muchachos la palabra clave fue la sumisión. ¿A quién? A Dios, al que habían confiado sus vidas. En sus prioridades estaba Dios primero con toda claridad y luego lo demás. Aunque esto parezca un tema religioso, en realidad se trata de escuchar y aceptar las enseñanzas de la palabra, de incorporar esos valores de vida y convivencia que le dan la identidad al cristiano como persona transparente, buen ciudadano y honesto en todos los aspectos de la vida. En segundo lugar, Daniel y sus amigos, siendo partícipes de la clase gobernante, no siguieron un ejemplo corrupto del rey. Eh,
La historia que leemos, esta misma historia en segunda de Crónicas 36:5, nos dice eso, sino que fueron fieles a Dios aún siendo muy jóvenes. Estos muchachos pues eran muy inteligentes, tenían claro que no tiene valor echar la culpa de los errores a los mayores, ni al mal ejemplo de algunos dirigentes, pues cada uno es responsable de sus principios y valores que decide adoptar o no en su vida. Las decisiones que tomaron estos muchachos nos enseñan que de una manera u otra nos tenemos que hacer cargo de nuestras vidas. Un poco más adelante en el relato de Daniel vamos a aprender un poco de lo que ellos se mantuvieron firmes a pesar de todo, con valentía y humildad, eh, y tenían un compromiso que hicieron válido frente a Dios. Eh, Así pues, hubo en ellos una determinación de honrar a Dios a cualquier precio. A- Así que si queremos retomar, bueno, el objetivo de esta clase es que recordemos, si bien todavía no entramos a la historia de lo que le pasó a Daniel y a los chicos, si vemos que ellos aceptaron, no habla, no cuenta que ellos negaron o decidieron hacer otro tipo de situación. Claro, estaban dominados, pero nos cuenta que ellos aprendieron. Entonces, a veces nosotros necesitamos aprender esto, tener esa determinación necesaria de las decisiones que tomamos a diario y que van señalando nuestras vidas. Nosotros necesitamos estar seguros de conocer a Dios, de estar seguros de en quién ponemos nuestra confianza y aplicar sobre todo esa confianza y esas enseñanzas que vamos aprendiendo a diario en Dios. ¿Okay? Entonces, esta es la enseñanza de esta clase, de esta semana. Y quiero ponerles unas pequeñas preguntas para que el día domingo, como lo habíamos planeado, podamos comentarlos. ¿Ok? Y yo espero que lo tengan en mente. Pero quizás ustedes van a tener esa lectura y es pequeña de Daniel capítulo 1 versículo 1 al 7. A lo mejor podríamos decir, pero ¿qué encuentro en esa porción? Pero yo sí quisiera pedirles que tengan en mente esta semana qué podemos aprender de esta historia. Así que el domingo nos vemos y podemos ahí comentar un poco de esto. Dios les bendiga.